8 de la mañana con 31 minutos, 8 con 31 minutos. Estamos con nuestro segundo invitado en los estudios. Nos acompaña el economista Diego Borja, analista económico, exministro de Finanzas. Economista Borja, buenos días, bienvenido. Gracias por visitarnos de manera presencial en Radio Pichincha, en su espacio Punto Noticias, primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace poco, nuestro invitado anterior nos recordaba que estamos viviendo del anticipo del impuesto a la renta, que el año que viene se van a tener que compensar o dejar de percibir, por ejemplo, el ingreso por devolución del impuesto al valor agregado al sector de la construcción o por esta reducción, en fin, del incentivo que van a recibir algunas empresas y proyectos inmobiliarios por invertir en el Ecuador, entre otros incentivos tributarios que van a ir dirigidos a grandes grupos económicos. La semana pasada, el ministro Luque de Energía decía que se van a destinar o que se van a necesitar 40 millones de dólares para poder compensar con el 50% en las planillas de energía eléctrica. Y estamos a la espera de conocer los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, pero ya se conoce que uno de ellos es el incremento al precio de los combustibles. Con todos estos antecedentes, doctor Borja, ¿cuál es ahora mismo la situación económica que enfrenta el país y qué puede pasar si todo esto se cumple el año que viene? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha, a ustedes, Alexis, Licenia, gracias por estar aquí conmigo. Miren, Licenia, esto es un tema muy, muy grave lo que está viviendo el país, con una serie de frentes en los que estamos viendo que quien está pagando la factura es la gente más vulnerable, en todos los frentes. Vamos haciendo rápidamente algunas precisiones. Usted tiene un incremento de la pobreza al 26% y de la indigencia al 10%, cifras oficiales al mes de diciembre del año pasado. Están por salir las nuevas, vamos a ver qué pasa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que más de 4 millones de personas están en una situación extremadamente grave como para sostener su vida cotidiana. El nivel de endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito, con la tienda, con el chulco, con una serie de agentes no necesariamente financieros es inmensa. La cartera vencida del crédito de consumo de los ecuatorianos ha aumentado con respecto a años anteriores incluso a la pandemia. No se ha podido reponer desde ahí la situación de ingreso de las familias. El nivel de consumo calórico de muchas familias en ciudades como Quito y como Guayaquil ha disminuido. Es decir, hay familias que están, en el mejor de los casos, comiendo una vez por día, dicho de una manera más simple. Entonces, la situación social es extremadamente grave y la respuesta que tenemos desde el lado del gobierno es una respuesta de absoluta indolencia y de absoluta sinvergüencería. Se supone que el IVA aumentó para financiar una guerra contra la delincuencia. ¿Y qué estamos viendo? Niveles de mayor secuestro, de mayores vacunas, de mayores asesinatos, de homicidios en muchas provincias. Pero fíjese, economista, ya que ha mencionado ese tema, nosotros acá, creo que días antes o pocas horas después de la consulta, creo que días antes, nos habíamos referido a un tuit, a una declaración de Mónica Heller, la presidenta de la Cámara de las Cámaras en Quito, y ella decía que el esfuerzo que estábamos haciendo los ecuatorianos de pagar 3 puntos porcentuales más de IVA, ella nunca se refirió al tema de la guerra. Ella dijo, son condiciones del FMI, abierta y directamente. Una colaboradora, además, creo que muy cercana del gobierno, porque se le vio el otro día en las fotos celebrando, festejando la despedida de Roberto Isurieta. Entonces, me da la impresión de que además tenemos un gobierno que al pueblo, a los ecuatorianos, no les está diciendo la verdad nunca. O sea, lo del IVA fue una mentira, me parece a mí, que es descarada, porque nos dijeron, esto es para financiar la supuesta guerra, porque los militares y los policías no tienen ni armas, ni chalecos, ni nada, y resulta que no, que lo del IVA era una imposición del FMI. La pregunta es, ¿cuántas imposiciones más están en ese documento que no se hace público? Entonces, por un lado tenemos que el que no se le dice la verdad, y por otro lado tenemos el que se le mintió en la campaña con lo que se le ofreció y hoy día se hace otra cosa. Entonces, siguiendo la línea de lo que estaba señalando, el IVA vemos que no fue para financiar la guerra. Vimos que es una imposición directa de una condición del Fondo Monetario Internacional que además el presidente ya la sabía, porque ustedes recordarán que una vez que ganó
en las elecciones. Él hizo una gira incluso un viaje, antes claro, de posicionarse como presidente, y estuvo en Washington y estuvo reunido con el FMI. Y recuerden ustedes que en esa ocasión pasó un poco desapercibido, pero decía que va a necesitar financiamiento. Si ustedes no me dan, no me relijo. No me relijo y gana, no gana el diablo, gana el cuco, ¿no? Gana el correísmo. Ese era un poco el asunto. Estamos viendo que el IVA en realidad aumentó por condición del Fondo Monetario. Los combustibles probablemente van a aumentar por condición del Fondo Monetario. La restricción de la inversión pública y del gasto en salud, en educación, en mantenimiento de las eléctricas, de las carreteras, etcétera, está contraído ¿por quién? Por condicionalidad del Fondo Monetario. Y peor todavía, la plata que vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional va a servir para pagarle ¿a quién? Al propio Fondo Monetario Internacional y a otros tenedores de deuda. Por eso es que en medio de estas condiciones de enorme riesgo interno nacional, baja el riesgo internacional, el riesgo país, que es la percepción que tienen los inversionistas en deuda de si se les va a pagar o no. O sea, ¿cómo puede bajar el riesgo si estamos viviendo lo que estamos viviendo? Solamente porque hay este mensaje clarísimo de que tranquilos les vamos a pagar la deuda. Pero internamente, ¿qué sucede? Si incluso el financiamiento que está recibiendo no está entrando ni para inversión, ni para gasto de inversión en otras áreas como las áreas sociales. Entonces, en este contexto tenemos un descalabro en el lado económico y un descalabro en el lado social, que es el más grave, ¿no? Y si a eso usted le añade las condiciones de inseguridad tremenda, bueno, esto se convierte realmente en una situación inmanejable donde quien gana, porque aquí hay ganadores y perdedores, es los que han venido ganando de este caos. Porque usted ve algunos... ¿Quiénes? Obviamente el sistema financiero para empezar. El sistema financiero desde la pandemia incluso hasta la fecha no ha disminuido su nivel de... ¿Y cómo es que ellos utilidad. Mantienen esos niveles de ganancia? Aquí fue la última vez que estuve de manera presencial, analizamos claramente un informe que se había hecho sobre los temas del manejo de los dineros no muy limpios. Recuerdan ustedes, y hablábamos en ese momento de que en el año 2022, si no me equivoco, eran 3.600 millones de dólares que se calculaba. 2022, hace 2 años, ya había venido subiendo cada año de manera exponencial, en un crecimiento del 30% cada año. O sea, si seguiría esa tendencia, este año estaríamos hablando de alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad inusual que evidentemente contribuye a tener estos niveles tan altos de ganancia. Si sectores ilegales lavan dinero en el sistema financiero regular, quiere decir que las instituciones o la institucionalidad llamada a vigilar que eso no suceda no funciona. Es que está absolutamente desconstituida. No, y la UAFE, la super de bancos, la propia Contraloría. Acuérdense que Guillermo Lasso incluso le quitó potestad a la Contraloría para revisar cuentas en el sistema financiero. Es decir, aquí ha venido desde hace más de 7 años, ¿no?, un proceso de desconstitución de la institucionalidad de control y vigilancia, por ejemplo en el sistema financiero. No solo ahí, pero siguiendo con la retahíla de problemas. El presidente ofrecía en campaña que no iba a subir impuestos. Ese era el nuevo Ecuador. Primero, sube impuestos. Decía que no iba a haber apagones. Pero impuestos regresivos, ¿no? Obviamente. No impuestos a los que más tienen. Solamente regresivos. Son los que golpean a la mayoría de la población y a los que menos ingreso tienen. Decía que no iba a haber apagones 2 días antes de los apagones. ¿Cuál fue la respuesta? Perseguir a su ministra. Es decir, es un esquema en el cual se combina una absoluta indolencia social, una absoluta ineficiencia económica y un esquema de persecución, ni siquiera le llama autoritarismo, sino de persecución a quien mínimamente levanta la voz. Mire usted ahí el trato que le da a su propia vicepresidenta, ¿no? A la ministra de Electricidad, a su ex esposa, y así podemos hacer una serie de anotaciones gravísimas. Lo que ha denunciado la asambleísta, que era muy cercana a él, ¿no es cierto?, de Construye, Ana Galarza, es una denuncia que en otra circunstancia provocaría un escándalo de magnitud, ¿no? Ella está hablando de amenazas directas a quienes no se alinean con la política presidencial, con cosas como ponerle droga, dijo ella. O sea, estamos hablando de una cosa. ¿Y dónde está la fiscalía? O sea, ¿qué está pasando aquí? Mire, al presidente Correa, y lo vuelvo a decir, le enjuiciaron por influjo psíquico. Aquí en el tema de Olón están claramente vinculados al menos 3 ministros, y no es influjo psíquico, es influjo directo. Y la esposa. Y la esposa. Entonces, es una situación en la cual hay pero combinación. En el caso de Lasso tampoco hay influjo psíquico. Está Danilo Carrera, Hernán Luque, que manejaba las empresas, un montón de gente más vinculada al gobierno.
y ahí tampoco hay influjo psíquico. O sea, Lazo no tenía idea de lo que pasaba en las empresas públicas con una cartera de 14,000 millones de dólares. Su cuñado manejaba todo, el presidente era un títere. Y ahora es peor, porque el presidente dice, sí, yo sí sabía, pero yo no tengo nada que ver, tiene mi esposa. Entonces, imagínese usted el nivel, por eso digo, de sinvergüencería social, pero también de indolencia, de ineficiencia, de ineficacia absoluta, de un manejo ineficaz absoluto en la cosa pública. ¿No? Economista, usted hablaba de los ofrecimientos de campaña y de lo que ha hecho ahora, que es totalmente lo contrario. Y uno de ellos también fue, no hablaba de no regresión de derechos y planteó en la consulta popular el trabajo por horas que finalmente perdió. La ministra está buscando la manera de implementar la jornada parcial, acomodando el tema del trabajo por horas con acuerdos ministeriales, llamado ahora jornada parcial, tratando de acomodarlo allí, pero en una sociedad con todas estas dolencias económicas, con toda esta crisis social, se le plantea además ahora una reforma a la seguridad social. Estas personas, que es 4 millones de personas, que no pueden sostenerse el día a día, que comen una vez al día, que posiblemente muchas de ellas no tienen empleo, ¿cómo pueden enfrentar las que tengan empleo y en esas condiciones una reforma a la seguridad social en los términos que se está planteando actualmente, de incremento de años de aportación, incremento del monto de aportación, los años para el incremento en el año de jubilación, etcétera, etcétera? Mire, el tema del IES es parte de este concepto de siempre cargarle la mano a los más vulnerables. Mire lo que está diciendo el representante del presidente ante el directorio, el señor Peña. Está diciendo, el problema con el IES es el aumento de la esperanza de vida. Imagínese usted semejante afirmación. El problema es el aumento de la esperanza de vida. Una sociedad quiere tener a sus ciudadanos con una esperanza de vida mayor, pues no puede ser el problema la esperanza de vida. ¿Y cuál es la solución? Como hay aumento en la esperanza de vida, entonces ahora vamos a aumentar los años de aporte y los años para poder jubilarse, ya no serán 60 o 65, sino 70 o 75, quién sabe más. Y la tasa de aporte de trabajadores y empleadores, ¿a cuánto le van a aumentar? Mire, le doy algunos datos simples. En el año 2014 teníamos 3.100.000 afiliados al Seguro General Obligatorio, ¿no? al que más aporta. 3.100.000, anótese esa cifra, más o menos, ¿no? La relación con los pensionistas era el 12%. O sea, habían 362.000 pensionistas con respecto a 3.100.000 aportantes, 12%. 10 años después, cuando se supondría que ha mejorado la condición de empleo, ha aumentado la población económicamente activa, tenemos una cantidad de trabajadores que debían haberse incorporado. ¿Qué pasa con el Seguro Social Obligatorio? Ha disminuido la cantidad de aportantes. Estamos en 2.900.000. ¿Y cuántos pensionistas tenemos? 700.000. O sea, la tasa de relación de los pensionistas a los afiliados ha subido del 12% al 24% en 10 años, porque ha caído la cantidad de trabajadores en condiciones adecuadas en 10 años, cuando se supone, como digo, que debería esto mejorar. En estas condiciones no va a haber ni tasa aumentada que soporte, ni aumento de años que soporte, ni aumento de años de necesarios para jubilarse que soporte. ¿A cuánto le van a poner? ¿A 80 años? Entonces, en estas condiciones, ¿qué está diciendo el presidente del directorio por delegación del presidente de la República? Le vamos a cargar la mano a los más vulnerables, ¿no? En un IES que no va a resolver el problema por ahí. ¿Cuál es el problema del IES? Que tenemos una cantidad de trabajadores en el Ecuador que están en condiciones de empleo inadecuado. Absolutamente inadecuado. Mira estos datos tremendamente preocupantes, ¿no? Los jóvenes, entre los jóvenes de 15 a 24 años, el desempleo es el doble que la tasa general en los jóvenes. Y si usted ve las jóvenes mujeres, es más todavía, ¿no? La tasa de empleo informal en los jóvenes, 65%. ¿Y sabe qué porcentaje entre los jóvenes de 15 a 24 años tienen un empleo adecuado? El 17%. En este gobierno del Nuevo Ecuador, donde se supone que los jóvenes iban a ser los privilegiados. Aprobaron 17%. La ley de empleo joven. ¿Cuántos empleos se han creado el gobierno en un spot publicitario? Han disminuido. Dijo que 70.000, 60.000. 13.000 trabajadores jóvenes han bajado de la afiliación en este año en el Seguro Social.
O sea, hay disminución de empleo juvenil. Y bueno, usted diga, a ver, 15 a 24 años ya no tienen experiencia, dele cualquier excusa que usted quiera, no hay excusa, pero digamos, las personas de 25 a 34 años igualmente tienen un desempleo que es mucho más alto que el desempleo general, 5.9% versus 4%, ¿no? Y la tasa de empleo adecuado es 44.7%, o sea, no llega ni a la mitad. Entonces, definitivamente, si usted es joven, porque es joven, si usted es adulto, porque es adulto, y si usted es mayor, porque es mayor, aquí no hay oportunidades para nadie. Y esas oportunidades, a ver, tengo dos preguntas de ahí. Primero, ¿por qué esas oportunidades no hay? Es decir, no hay inversión privada, tampoco hay inversión pública, creo que la respuesta está clarísima, pero ¿por qué no hay esa inversión, por un lado, economista, y por otro, aparte del incremento del FMI, ¿habrán otros condicionamientos? Mucho se viene conversando últimamente sobre el incremento de las gasolinas, que la gasolina extra podría estar por encima de los $4 en los próximos días. Por cierto, a partir de hoy rige un nuevo valor de la gasolina super. ¿Qué va a pasar con los combustibles? Como decíamos, sabemos claramente que parte de la condicionalidad del Fondo Monetario es el aumento de los precios de los combustibles. Yo no me refiero a la eliminación de los subsidios, porque eso es cuestionable. No es el programa para eso, podemos hacer sobre otro. No, de hecho, yo he dicho en muchas ocasiones que hay que ver si es que hay subsidio. ¿No? Pero bueno, es el aumento de los precios de los combustibles. Esa es la condicionalidad. Usted decía, ¿qué más? Disminución del gasto social, disminución de la inversión pública. Para tener una idea, ¿no? A veces estos temas son difíciles de entender, pero digamos, en el 2013, si tomamos ese año, el 2013 y 2013, tomemos ese año, el nivel de inversión pública con relación al PIB era el 15%. Cuando terminó Lazo el gobierno, el nivel de inversión pública en relación al PIB era 1.8%. A pesar de que Esteban Bernal decía que 14,000 millones de dólares habían invertido. En unas cuentas bastante alegres, ¿no? Que jamás se compró. No, pero el punto es que si usted tiene una disminución tan grande de la inversión pública, pero la inversión pública no es que es la inversión del... No, pues la inversión pública es invierte el Estado para contratar a empresas privadas, a proveedores privados, a profesionales desde el ámbito privado, etcétera, ¿no? No solo el incremento de la burocracia como tal. No es aumento de la burocracia, exactamente. Por eso es que, ¿cuánto dice el Fondo Monetario que vamos a crecer este año? 0.1. 0.084. Cero. Eso es estancamiento. ¿Y cuánto dice el próximo año que vamos a crecer? 0.8%, o sea, menos de 1%. A ver, entendamos. ¿Cómo si el propio Fondo Monetario está diciendo este país va a crecer tan poco o no va a crecer? Hay una asignación de crédito. ¿Qué hay por debajo? Hace un momento decía Agustín Burbano, hay una absoluta falta de transparencia en lo que está sucediendo, en las negociaciones. La gente debería saber, los ciudadanos, los votantes deberíamos saber. ¿Cómo es posible que si no vamos a crecer, si usted tiene una empresa y va al banco y le dice, ¿cuánto va a vender este año? Usted dice, no, este año no voy a crecer nada en ventas. Y me dan el crédito. ¿Usted cree que le van a dar crédito? Le mandan por la sombrita. Pero es que ahí hay digamos, el otorgamiento de este crédito del FMI esconde mucho, no solo de lo financiero que hay detrás, sino también de lo político, de lo geopolítico, de lo que está pasando ahora actualmente en Ecuador, de lo que está pasando también en la Argentina de Milei, en donde la pobreza se está disparando y donde el sector público está cada vez contrayéndose más, tanto que allá se está debatiendo sobre la permanencia o no de los presupuestos para la universidad pública, por ejemplo. Bueno, acá no se discute siquiera, simplemente se le recorta. Mire, en el presupuesto de este año tenía que entregársele 700 millones al área de salud del IES, no se le entregó. ¿No? Y lo mismo sucede con las disminuciones de las asignaciones para el Ministerio de Salud Pública. Usted tenía hace pocos días atrás a personas que necesitan diálisis, y la diálisis es diaria, pues, ¿no? Usted no puede tomar una cita para 4 meses después, que no había ni el equipamiento, ni las citas, ni las condiciones. ¿Cuál era la consigna de esas personas? Queremos vivir. Entonces, es un país realmente en el cual se ha vulnerado completamente las áreas en lo social, en lo económico, en lo regulatorio, en la seguridad, en todo lado. Ahora, ¿qué está supliendo a todo eso? Un relato del cual se hacen medio las grandes empresas de comunicación, en la cual se le presenta supuestamente al presidente como un joven exitoso, como un joven que viene de una aristocracia, ¿no? Con una esposa que también viene de la aristocracia, que ahora estamos viendo que ese discurso se les va cayendo, porque son de una aristocracia que lo que quiere es seguir teniendo rentas por lucrar de un Estado a través del poder político.
Esa es la realidad. Entonces, esta máscara no se va a poder sostener por mucho tiempo. Ahora, economista, es evidente que el IES necesita de alguna manera encontrar una salida a esa situación económica para volverse sustentable. Ya nos han dicho y han hecho varios intentos por una reforma, pero en estas condiciones, afectándole al pueblo ecuatoriano, esa no va a ser la salida. Al menos no una salida que nos beneficie a todos. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Qué salida un poco más coherente, que no sea solo ajustándole al afiliado, al trabajador, existe? Mire, Licenia, como digo, no se puede buscar la temperatura en las sábanas. El problema del IES se llama que los trabajadores en el Ecuador no están en condiciones de empleo adecuado. Si usted tiene solo 1 de cada 3 trabajadores, 1 de cada 3, tasa 36% de empleo adecuado, ¿no es cierto? Aportando al IES, ¿cómo puede ser sostenible una seguridad social? Es imposible. ¿Qué se debe hacer? Aumentar el empleo adecuado. Pero si la solución es de sentido común, no hay manera de sostener el seguro social si no hay aportantes que aumenten. Y si en 10 años usted, en vez de aumentar, ha disminuido, porque mire, muchas veces se dice, ¿no? Y claro, los grandes medios de comunicación se hacen eco de eso, el problema son las inversiones del IES en el Estado. No es cierto. Una son las inversiones y la otra siempre es que Correa aumentó el servicio y la atención a los familiares de los afiliados. Que no es cierto en ninguno de los dos casos. Esos son unos argumentos. Son argumentos deleznables. ¿Cuánto pierde el IES por atender a mi hija, por ejemplo? Son absolutamente deleznables esos argumentos. Un sistema de seguridad social en cualquier parte del mundo tiene que invertir sus excedentes, pues no los puede tener en una caja de ahorro sin ganar nada. Cualquiera. El que usted quiera, un sistema de capitalización individual, un sistema de reparto como es el nuestro, un sistema mixto, cualquiera, tiene que invertir sus excedentes. Y además tiene un banco al cual le puede sacar provecho. Podría incluso sacarle más, pero en primer lugar tiene que invertir. En segundo lugar, tiene que atender a sus afiliados, pues. O sea, ¿cómo puede usted tener un sistema de seguridad social que no atienda a sus afiliados y que el problema sea la atención de los afiliados o de las familias? ¿De qué estamos hablando? Es un relato de locura. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar la capacidad del IES, aumentando los aportantes. Y claro, usted tiene problemas de administración en el IES, sin lugar a dudas. Mala gestión, las citas le dan para meses después, no le atienden bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son problemas organizativos. Claro. O sea, hay que resolver la organización y la gestión sin lugar a dudas. Pero eso no significa que usted le va a destruir a la seguridad social, porque claro, también hay una agenda oculta, ni tan oculta, que es hacerse con ese dinero, ¿no?, en el sector privado, privatizando la seguridad social como hicieron en otros países de la región, que tuvieron que revertir, por ejemplo en la Argentina, en un momento determinado, pero que es una gran ganancia, sería el banco más grande del país. Entonces también ese tema de vulnerar a las instituciones públicas, no solamente al IES, a varias otras, ¿no?, es con el fin también de hacerse de ese enorme filo de ganancia. Economista, ahora las disputas, aquí hay disputas también. Hace algunos días atrás, la Asamblea aprobó una ley para facilitar o para agilitar la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Vemos que ahora todo pasa por el filtro del Ministerio de Finanzas y vemos que en los últimos meses, sobre todo, ha habido unas importantes demoras para la asignación de estos recursos. Los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales son los niveles de gobierno más cercanos a la gente, son los que pueden resolver los problemas cotidianos de forma más ágil y más rápida. Pero el gobierno parecería que, y de lo que he visto en algunos medios de comunicación también, ha entrado en una suerte como de disputa con los GAF, no sé por qué, como que fueran igual, ¿no?, unos entes públicos burocráticos perezosos que a los que les llega la plata y simplemente no gestionan, no hacen. El problema es que ahorita no tienen plata, ¿no? El problema es que no tienen plata. Y que el gobierno estaría pensando en vetar totalmente ese proyecto de ley. ¿Qué tan conveniente es para las ciudades, para las provincias, para las parroquias, que el gobierno vete esa ley y que los GAT no cuenten con los recursos que por ley además les corresponden? Porque es un tema de ley. Por constitución. Porque ahí hay un esquema muy simple, que es que los distintos niveles de gobierno en un país que quiere ser desconcentrado, porque descentralizado no somos, quiere ser desconcentrado, usted tiene que apoyar a los niveles que están más cerca del ciudadano, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, etcétera. Y eso además es un tema absolutamente, como usted lo decía, legal, ¿no? Pero ha venido desde hace unos 2 años atrás
habiendo una suerte de ahogamiento a los gobiernos seccionales. Recordemos que cuando Lasso se va del gobierno, la deuda con los gobiernos locales superaba los 1.500 millones de dólares. O sea, ya venía este problema. Ahora se trata de resolver de forma legal esta cuestión, añadiéndole una ley para facilitar esta asignación, y el gobierno quiere vetarla. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo económico gubernamental va a orientarse a lo que el Fondo Monetario está señalando. Y ahí hay también otro damnificado, que son los gobiernos seccionales. O sea, es el sector social del gobierno, es el sector productivo del gobierno, y son también los gobiernos seccionales, sin nombrar las universidades, los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es una línea de condicionalidad, de ajuste, ¿no? De control del gasto, de manera tal que se generen recursos de ahorro para que vaya a un objetivo central, que es cumplir esta agenda del Fondo Monetario, que es la agenda con los deudores, ¿no es cierto? Y la agenda con los arbitrajes. No nos olvidemos de eso. En un gobierno que perdió la pregunta sobre el arbitraje, tiene en la proforma 2.600 millones de dólares separados para potenciales pérdidas en arbitrajes, ¿no? Ahora, esos recursos que van a llegar del Fondo Monetario Internacional, 3.000, 4.000 millones de dólares, de allí ¿puede el gobierno disponer dinero para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados los 500 y pico millones de dólares que primero 558 millones de dólares? Primero son 4.000 millones que van a venir a lo largo de varios años, ¿no es cierto? De esos 4.000, haciendo cuentas, sumas y restas, son 1.300 lo que queda al gobierno. Porque el resto ya está comprometido. Ya son para repago. Ya. Así lo han dicho de manera, además, desfachatada, ¿no? O sea, deuda para pagar deuda. Son 4.000, 2.700 se van para deuda, 1.300 quedan para disposición a lo largo de varios años. ¿Cuánto va a llegar esto este año? Posiblemente esos 1.000 y pico que le sobran no le llegan a la actual administración. Probablemente. Pero ya deja comprometido, ¿no?, el resto de los recursos. Ahora, ¿cuál es la apuesta? También la apuesta es que si usted tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, usted puede acceder a otros multilaterales. Puede acceder al Banco Mundial, puede acceder al BID. Bueno, a la CAF ya accedió, le dieron 800 millones de dólares a este gobierno. Y puede acceder al mercado internacional con una nueva emisión. El acuerdo con el fondo sí da ese paraguas. Mire, digámoslo claramente, no está mal hacer acuerdos con el Fondo Monetario. Ojo con eso. El Ecuador es parte del sistema de Naciones Unidas y el Fondo Monetario tiene la obligación de apoyar a los países para cuando tienen problemas de liquidez. Pero el punto es cómo usted negocia, qué condiciones usted permite que le impongan y qué condiciones usted no permite que le impongan. Pero pueden negociar. Pero absolutamente sí. Y si es que no es como el país quiere, usted simplemente tiene que decir no, pues. Pero ¿de dónde recurro después? Usted seguimos. Somos parte de un sistema multilateral en el cual hay la obligación de hacer esto. Pero claro, el problema es que el sometimiento diplomático y político que ha tenido los gobiernos en los últimos 7 años ha impedido tener esta visión también de dignidad, digámoslo así, el momento de ir a negociar. Entonces hay un sometimiento absoluto a una agenda que no es la ecuatoriana, sino a una agenda que es otra agenda de cualquier otro lado, que sabemos de dónde es, ¿no es cierto?, y que le ha impedido a los gobiernos. Esto pasó con Moreno, esto pasó con Lasso, y esto pasa ahora con Noboa. Pero ¿por qué esto no pasó con Rafael Correa? Porque había una visión diferente de cómo negociar. No es que no se recurría. Y es más, los países tienen que presionarle a sus organismos internacionales de los que somos parte para que nos ayuden, pues, no para que nos sometan. O sea, estar endeudado, y hay que entender una cosa también, economista, que digamos, incluso eso, como usted más que yo, experto en materia económica, como consejo para las familias. O sea, finalmente estar endeudado no termina siendo del todo malo, depende para qué, pues. O sea, si usted se endeuda para construir una casa o para hacer una casa para sus hijos, o sea, otra cosa sería que se endeude teniendo a su madre enferma o a uno de sus hijos enfermos, que se endeude para comprarse un auto de lujo de $130,000. Claro, o sea, la deuda en general ha contribuido. El problema es que en el último, solamente digamos estas cifras. ¿Cuánto fue la cifra que se le presentó al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Moreno? 39.000 millones de deuda consolidada del Ecuador. 39.000. ¿Cuánto tenemos ahora? 80.000 millones. Son, digamos, el doble. 40.000. ¿Dónde está la relación entre ese aumento del endeudamiento con la infraestructura, con el capital social? Nuevas, no hay hospitales, exactamente. no hay si tenemos apagones otra vez. Entonces,
¿Qué ha pasado con esa deuda? No se ha usado precisamente como ustedes están mencionando, que es de carácter productivo. Si usted se endeuda para hacer una fábrica, un taller, un emprendimiento productivo, un desarrollo agrícola, está perfecto, porque usted está metiendo esa inversión, recuperando esa inversión, pagándole al banco y quedándose con una utilidad. Pero eso no ha sucedido en el país. Muchísimas gracias, economista Borja, muy gentil por Muy acompañarnos. amables. Gracias, economista. Tiempo de despedirnos, Alexis, ya vienen las guarnias. Chao.